¿Y nosotros qué queremos? Pues queremos un nuevo modelo productivo. Lo decimos muchos y muchas, pero se tiene que poner en marcha ya, bajo esos parámetros de situar el valor de los intereses sociales colectivos por encima de todo, de buscar el bienestar de la gente y no el consumo por el consumo, de medirlos por los índices sociales de desarrollo social y no por el crecimiento numérico del PIB. Tenemos que avanzar en un nuevo concepto del desarrollo que vaya ligado a las necesidades de las personas. Y por tanto pongamos en marcha un debate sobre todas estas cosas, que es lo que tiene que forjar una sociedad nueva, la base de una sociedad nueva. Pero también un proyecto que considere la cultura de nuestro pueblo como un marco de integración y de expresión de una historia, de unas tradiciones y de un futuro, un marco donde nuestros creadores tengan cabida y donde podamos ir articulando poco a poco el sentido colectivo de pertenencia a un pueblo que tiene un futuro y que tiene un futuro solidario, un futuro de integración, un futuro de solidaridad, un futuro donde todos nos sintamos parte de una sociedad que queremos construir y de una sociedad justa para un futuro. Mirad, y estamos en un marco de Europa en el que deberemos también trabajar. Cada vez Europa decide más sobre nuestros asuntos. Hoy por hoy casi el 70% de la legislación española está influida por las normativas europeas y su transposición, y por tanto tenemos también que ligar la apuesta del País Valenciano al proyecto de una Europa democrática, social, de paz y a un mundo más justo. Yo, por tanto, creo que en estos momentos hay situaciones gravísimas y además que entran dentro del marco de lo que debe ser nuestro debate, un debate que nosotros queremos abrir y un debate de lo que debería hacer no solamente estratégicamente un proyecto como el que queremos poner en marcha, como el que pretendemos discutir, sino también en el marco de qué debe hacer un gobierno o unos gobiernos que teóricamente tienen una sensibilidad de izquierdas o que teóricamente tienen una sensibilidad social, no quiero llegar más, ante una situación en la que llegaremos a los casi 5 millones de parados dentro de poco en el conjunto del Estado, pero que tenemos nosotros en nuestro país ya el 21% del conjunto del paro de todo el mercado laboral de todo el Estado. Es decir, unas situaciones auténticamente dramáticas. Bien, y no quiero ligarlo solamente a eso, pero o los gobiernos en estos momentos, y hablo del gobierno del presidente Zapatero y hablo del gobierno inexistente del Partido Popular en el País Valenciano, deberían en estos momentos estar desarrollando políticas para favorecer y proteger a las personas que en estos momentos están más golpeadas por la crisis. O sea, en estos momentos las inversiones públicas son fundamentales para generar empleo público, para generar protección social, para generar una red de servicios públicos capaces de favorecer y de proteger a aquellas personas que tienen en estos momentos una situación más debilitada, capaz de proteger unos derechos fundamentales en la educación, en la sanidad o las dependencias. Por ejemplo, cuando hay eso se debe cubrir porque son derechos fundamentales y además reconocidos por la Constitución. Entonces, lo que nosotros nos planteamos es, si no hay dinero para eso, no hay dinero para nada. Hay dinero para mantener un estatus que ha entrado en fracaso, que ha entrado en crisis, pero no para levantar un nuevo modelo, por mucho que se diga un modelo alternativo, un modelo de nuevo corte, sostenible. No. Es decir, nosotros planteamos que hoy la piedra de toque para levantar ese nuevo modelo productivo tiene que ser la protección del trabajo, la protección de los servicios públicos, la inversión para generar empleo desde los poderes públicos y, por tanto, ampliar las coberturas sociales. Y eso es fundamental. Y para eso se necesita dinero. Pero dinero real, conseguido de una reforma fiscal real, de una reforma fiscal que de una vez grave más a quien más tiene, grave más a las rentas del capital y no vuelva a recaer la recaudación sobre los que menos tienen, sobre los trabajadores o sobre aquellas capas medias que hoy van a sufrir el impacto de una reforma fiscal que, por mucho que se diga, no es progresiva y, por tanto, no es democrática y la que en estos momentos se necesita.
porque es una afrenta que en estos momentos los capitales, los beneficios de las empresas que se están invertidas en las llamadas SICAV coticen al 1%, que no es más que un fraude fiscal encubierto frente a las nóminas de los trabajadores que son transparentes, a las nóminas de los funcionarios que son transparentes, o a las pequeñas y medianas empresas que tienen todos números rojos en sus contabilidades. Eso no puede ser. Pero tampoco puede ser lo que está haciendo el Partido Popular de falta de corresponsabilidad fiscal, que dice vamos a bajar los impuestos para compensar lo de Madrid, y a la vez está pidiendo más dinero con la otra mano a Zapatero en la financiación autonómica. Eso es el mundo al revés, eso es la perversión de un discurso, y por tanto hay que recuperar un discurso en lo concreto, que es lo que a la gente le está afectando en estos momentos, y por tanto partir de las necesidades de la gente. Nosotros entendemos que hay que escuchar a la gente y romper muchos esquemas y volver a hablar con quienes cada vez integran más las filas del paro, con quienes nos damos cuenta que están perdiendo sus viviendas y con quienes nos damos cuenta que el campo ya no les sirve para vivir. Y todo eso tiene que confluir, y en eso es en lo que estamos. Por tanto, recuperemos, yo creo que sí, en estos momentos es verdad que la crisis política y la crisis económica, la crisis social que vivimos significa un drama para muchísimas familias, pero es verdad que para nosotros, para la izquierda, es un reto. Y puede significar una oportunidad si somos capaces de sacar otra vez a la luz, de no escondernos otra vez bajo las piedras, de estar en la calle para decir cuáles son los nuevos valores y que hay posibilidad de un futuro diferente para el País Valenciano. Y eso es a lo que estamos emplazados todos y todas. Eso es lo que queremos poner en marcha, abriendo nuestras puertas, acudiendo a la gente, sintiéndonos parte de la gente, porque somos parte de la gente que sufre la crisis, somos parte de esa clase trabajadora que hoy está sufriéndola, pero es que somos parte de esos autónomos, es que somos y sufrimos la situación de las pequeñas empresas, de la economía social abandonada, del campo abandonado. Si es que eso pertenece a lo que debe ser la riqueza que se ponga en pie en un futuro para articular una sociedad más justa. Por eso tenemos ahí todo un campo de trabajo, un campo que tiene que ponerse en marcha, un campo que nosotros estamos convencidos y nosotras de que va a haber un eco en la sociedad para abrir esos espacios de encuentro, esos espacios de organización, esos espacios de elaborar un proyecto político diferente, unos espacios de encuentro de la izquierda social, y en el que, repito, Esquerra Unida aporta su tradición, sus gentes y todo su bagaje político. Yo, por último, daros las gracias por vuestra presencia, deciros que a final de este año, después de recorrernos todo el País Valenciano, presentarnos esta iniciativa, nos volveremos a encontrar, empezaremos a decidir en un futuro entre todos qué es lo que queremos hacer y sobre todo discutir de aquello que a las gentes les está preocupando más y que nosotros resumimos en tener un país, un proyecto democrático para el País Valenciano. Muchas gracias.